Este programa es presentado por Punto Sur y descubre lo mejor en carnes. Gracias amigos por continuar en sintonía del Venezolano TV y de nuestro canal El Venezolano TV y nuestro programa Lo Buenas Noches a través del canal 81 de Concas, nuestros portales digitales y el canal 54 en Madrid y Toledo. Así que los que nos están viendo de madrugada en directo y los que nos van a ver en la reposición allá en España, un gran saludo para todos. Les hemos estado anunciando desde el principio del programa que hoy vamos a hablar de las fortalezas y debilidades que pueden tener los factores en Venezuela. Básicamente, ¿qué quedó demostrado a partir de esta llamada toma de Caracas el 1 de septiembre? Para conversar sobre eso nos complace tener en el programa una vez más al presidente de la empresa Data Análisis, Luis Vicente León, además amigo de este programa, y nos encanta recibirlo. Luis Vicente, gracias por estar con nosotros y por aceptar este contacto. Aló, Luis Vicente. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos intentando a ver si Igualmente. con el Skype se puede, pero parece que el ancho de banda es angosto de banda, como decimos Carla y yo siempre. Luis Vicente, quería comenzar porque leí en un portal algo así como que el 1 de septiembre marchó hasta el gato. ¿Y ahora qué? Me gustaría que habláramos de eso. Sí, Carlos, yo creo que el tema aquí central es que nosotros tenemos que ir viendo cada una de las etapas en las que se va entrando en Venezuela con mucho cuidado. El proceso de la marcha, en mi opinión, es un proceso muy importante para la oposición. La oposición sin duda tuvo un gran triunfo, es un round que sin duda la oposición ganó. Es un round en el cual mostró una nueva capacidad de movilización, mostró que podía colocar gente en la calle, pero eso, que es un logro importante, bueno, ahora todavía falta ver cómo se desenvuelve y cómo se consolida, ¿no? Eso es ahí está el elemento, digamos, central, porque por ahora la gente no puede sentir que eso ya representa el cambio, ¿no? Claro, eso no representa el cambio y lo conversábamos ese día con la audiencia, Luis Vicente, porque hay quien habla, hay quien ha criticado el haber hecho esa movilización, gente que se vino en sillas de ruedas, gente que se vino, por lo menos nuestros indígenas, que se vinieron en su traje típico y descalzos atravesando medio país para llegar a Caracas, y cuando por fin llegan a Caracas a las 2 de la tarde le dicen: muchas gracias por venir, somos mayoría, regrésense a sus casas. No es que uno quiera que tumbaran el gobierno y se fueran para Miraflores, y mucho menos que ningún venezolano saliera herido, y mucho menos un derramamiento de sangre. Pero sí se esperaba otra demostración de fuerza porque incluso algunos factores lo habían anunciado. ¿Hasta qué punto que eso haya terminado de esa manera produce un desencanto o más bien produce un entusiasmo? Bueno, mira, yo entiendo perfectamente que una parte de la población se puede sentir muy frustrada de que la marcha termina en lo que, por cierto, estaba planificado. O sea, porque no es que hubo ninguna sorpresa. La MUD dijo perfectamente que esa era una marcha pacífica que duraba hasta las 2 de la tarde, en la que se iba a presentar una hoja de ruta. De manera que quien se había construido una expectativa distinta era una expectativa propia, era una expectativa que ellos mismos se habían construido bajo la tesis de que iba a salir el mundo completo y que ya Maduro se acababa porque se había conseguido que la gente saliera a la calle. En realidad esa expectativa era el error, no el de la MUD. Es decir, el error era pensar que tú, en una Venezuela como la que tenemos, con el gobierno controlando todo el sistema militar, las armas, la plata, el poder, las instituciones, tú sales a la calle y ya está, se acabó. Y entonces, mira, que podía salir a marchar hasta el gato. ¿Y qué era el Tribunal Supremo de Justicia al día siguiente? El mismo Tribunal Supremo de Justicia, totalmente, digamos, relacionado a la revolución. Así es. ¿Qué era el Consejo Nacional Electoral al día siguiente? Un Consejo Nacional Electoral que tiene un corazoncito rojo, pero sobre todo, que era el sector militar, sino un sector militar que forma parte abiertamente del gobierno. Entonces, ¿cuál es el cuento de que es que iba a salir ese grupo muy importante de personas y se iba a ir para Miraflores? ¿Qué pensaban que iba a ocurrir? Lo mismo que había ocurrido con Chávez. Bueno, y es que tú
no te das cuenta que eso ya pasó y que este gobierno tendría que ser muy estúpido para no protegerse completo, para no tener a todos los militares digamos, completo bloqueando los sistemas y utilizando todas las técnicas para vararlo? Y sí, por supuesto que sí va a pasar. Eso es como que, o sea, es olvidar el dicho muy viejo que te dice que, digamos, guerra avisada no mata soldados, y si lo mata es por descuidado. Así es. Es decir, ahí ahí lo que había era un montón de gente que quería protestar, pero tú no estás hablando de un montón de kamikazes que estaban dispuestos a salir a que los mataran yendo para Miraflores. Eso no existía. Eso sí es verdad que era mentira. Puede haber unos grupos más radicales, pero eso no era la marcha de la oposición, ni tiene por qué serla, porque al final del día el juego ganador de la oposición es un juego pacífico, es una protesta que arranca ahí, pero que no para. Es decir, es seguir una hoja de ruta que permita mantener a la gente participando, mostrándose, exigiendo derechos, que hace marchas, que se reúne, que hace desobediencia civil para una violación de un derecho constitucional. Es decir, es la gente que cumple los derechos de protesta que están establecidos en la Constitución. Ahora, si tú, si un actor lo que está esperando es que la gente salga a la calle y tumbe a Maduro, porque es que Maduro es muy malo y es un bicho, entonces tendría que explicarle a la gente, primero, dónde está él en la cabeza de esa manifestación, porque es muy simple, sentarse y decirle a la gente que sale a la calle, tienes que llegar a Miraflores. ¿Y dónde estás tú? Así es. Es decir, ese que te está preguntando, que te está indicando que tienes que poner tu cabeza para que te maten en el camino, resulta que no está. Sí. O sea, te está dando las indicaciones desde la torre de control. Es decir, pero es que resulta que eso no es lo que estaba en la disposición de la gente o de la mayoría que estaba participando. Entonces, ahora, esa participación se convierte en violenta. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Que una participación que se convierte en violenta termina en anarquía, y la anarquía en ciencias políticas muy claramente la controla ¿quién? El que tiene las armas, el que tiene la organización. Y vale la pena recordar que ni una ni otra está en manos de la oposición en este momento. Así es. Absolutamente pertinente tu análisis, Luis Vicente. Ahora bien, vienen las próximas movilizaciones. La de este miércoles 7 de septiembre, que ya es, como ha dicho la MUD, el mismo principio de la toma de Caracas, pero en cada región, a cada oficina del Consejo Nacional Electoral. Y estaba leyendo algo que habrías declarado tú, que dice, la estrategia de la oposición es mantener la calle, la del gobierno es desmontarla. Si el gobierno concreta amenazas contra líderes de oposición, va a estimular a su adversario. Es decir, se siguen metiendo presos a gente de los partidos, si siguen persiguiendo, si siguen ocurriendo las cosas que están ocurriendo, cada vez entonces va a tener más puntos a su favor la oposición, y este miércoles se van a llenar las oficinas del Consejo Nacional Electoral en protesta y en solicitud del revocatorio. Bueno, teóricamente el gobierno corre un riesgo importante provocando con esas acciones, porque al final se le puede convertir, digamos, en más bien un motivador a la participación. Pero él está jugando por otra vía, él está jugando por otra cosa que no es descartable, y es básicamente que genere suficiente miedo como para que la gente no se atreva. Él está tratando de desmontar. La verdad, la estrategia que usa no es la que yo creo adecuada, además de ilegal e inconstitucional, porque meter preso a una gente porque está protestando o escoger las excusas que se han escogido, en mi opinión, son inadecuadas. Desde el punto de vista político, sí existe la posibilidad de que tú generes miedo, y generando miedo puedes desmontar ese proceso porque va a haber menos gente dispuesta a asumir el riesgo. Es decir, eso les puede funcionar. Mira, sí, o sea, a lo mejor no, y a lo mejor sí. Es decir, yo entiendo que esto que te estoy diciendo, yo sé que, por ejemplo, en Twitter ahorita van a decir ni lo uno ni lo otro, no se compromete, ambiguo. Es que no significa eso, significa que no es posible hacer una proyección lineal, porque las ciencias sociales no son exactas y no sabemos si la población simplemente va a reaccionar enfurecida por las violaciones de sus derechos y con más ímpetu en la calle, o se puede desinflar por miedo
o también por frustración. Tú mismo comenzaste contándome que había una gente que se había sentido hiper frustrada por el fin de la marcha. ¿Qué pasa si esa gente no le da la gana de volver a participar? Ya. ¿Qué pasa si son muchos? Luis Vicente. Es decir, eso Perdón. puede montar el proceso. Sí, te interrumpo en este punto, entre otras cosas, porque corresponde hacer la pausa. Te voy a pedir que nos esperes 2 minutos en línea para continuar con esta conversación. Y quisiera que nos analizara el evento de Margarita, lo que ocurrió en Margarita, cómo un presidente de un país que ve que lo están caceroleando se molesta de tal forma que se baja de su vehículo, rompe incluso hasta el anillo de seguridad para ir a enfrentarse con la gente que lo está caceroleando un día después de esta movilización de la toma de Caracas. Un poco tu lectura sobre eso con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, al regreso de esta pausa. Ya venimos. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Continuamos, amigos, con Aló, buenas noches. Les recuerdo, mi compañera Carla Angola estará nuevamente mañana con todos ustedes a través de esta señal del Venezolano TV y estaremos juntos haciendo el programa. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Antes de irnos a la pausa, yo le había dejado a Luis Vicente, dada el estudio que viene realizando de lo que ha ocurrido en el país en los últimos días, la toma del 1 de septiembre, lo que va a ocurrir el día 7, el día 14, el comportamiento del gobierno, hasta qué punto esto es o no es una fortaleza para la oposición. Le sacaba la cuenta de lo que ha ocurrido en Margarita, un lugar que Luis Vicente y yo queremos mucho. Por cierto, Luis Vicente, yo creo que Villarrosa nunca había salido en la prensa nacional, mucho menos en la internacional, ni siquiera cuando en la Cuarta República inauguraron Villarrosa. Entonces, que nos dijera, ¿qué lectura le damos a que Maduro haya reaccionado de la forma como reaccionó en una visita inesperada a la urbanización Villarrosa? Lo cacerolean, se baja del carro, se enfrenta a la gente que protesta en su contra y luego ahora hay una persecución contra la gente de Villarrosa, le quitan el agua, le quitan los claps. Eso forma parte de las reacciones por lo que ocurrió el día anterior y por lo que ha venido ocurriendo. ¿Está perdiendo el control Maduro? Sí, bueno, mira, vale la pena primero, digamos, contextualizar. Es obvio que la popularidad del presidente ha caído de manera importante y que la población venezolana tiene una percepción de crisis importante y por lo tanto los riesgos de que la gente quiera protestar y que además se sienta, cuando viene un presidente, cuando está cerca, se sienta con ganas de manifestar ese sentimiento, pues va a aumentar. Vale la pena decir, sin embargo, que eso es un tema que no es nuevo. Lo vivió Caldera, sí. Lo vivió Carlos Andrés Lucinchi. Quizás lo que no vivieron es la reacción, que es una reacción que pudiera sí de alguna manera mostrar que Maduro tiene una rabia acumulada de lo que está ocurriendo, de sentir que hay una población que está como manifestándose abiertamente y además que tienen que parar. Y el tema, por ejemplo, de las acciones contra Villarrosa no es muy distinto a la persecución que se ha ejecutado contra algunos líderes opositores por la planificación de la marcha. Porque al final, de alguna manera, lo que el gobierno quiere es, atemorizar para que eso no se repita. Es decir, es como decir, aquí el que se meta con el presidente en cualquier parte del país, porque además, en un nivel de rechazo como el que está, le puede pasar en cualquier parte de Venezuela, le están diciendo, si usted se mete en esto, está corriendo un riesgo, con lo cual trata de bloquear el proceso. Claro. ¿Y hasta qué punto la gente le presta atención? Es decir, ¿hasta qué punto la gente se come ese caramelito? ¿Hasta qué punto la gente le tiene miedo? A algunos se lo comerán y otros no. Obviamente que para alguna parte de la población sí hay cierto nivel de miedo y puede movilizar algunos eventos que si no hubiera riesgo ocurrirían más frecuentemente. Pero hay gente que no está dispuesta, que simplemente no tiene miedo o en todo caso está más dispuesta a participar independientemente del miedo. Entonces es imposible que tú puedes meter preso a toda la gente de Villarrosa y el presidente Maduro no puede ir de todas maneras a la Plaza de los Palos Grandes porque le van a tirar huevo. Así es. Es decir, eso no importa a quién metas preso, a dónde lo metas.
Pero bueno, pero sí hay parte donde él pudiera minimizar de alguna manera el riesgo. Y por otro lado también tratan de mostrar los dientes, porque de lo contrario también pudieras perder el respeto interno en tus propias filas. Es decir, no solamente le están hablando a los opositores, también le están hablando a los chavistas. Sí, bueno, pero los chavistas también saben que si no se produce una protesta en un barrio al que vaya Maduro mañana martes, es porque ya saben que le quitó los CLAP y el agua a Villarrosa. Entonces los chavistas lo respetan menos. Dicen, claro, la gente no sale a protestar porque le van a quitar el agua y le van a quitar los CLAP, pero igualito no lo quieren. Claro, y el tema es muy simple. Tú puedes meter de nuevo a amenazar, a atemorizar, pero eso no resuelve el tema de que la mayoría de la población siente que el país está mal y que además responsabiliza al gobierno del presidente Chávez, del presidente Maduro. Y eso, al final de cuentas, se traduce en mayor pérdida de soporte popular, mayor disposición de gente de participar en protestas o en manifestaciones y sobre todo, que es quizás lo más importante para Maduro, en gente que está dispuesta a votar en su contra o en un referéndum o en una elección regional o en una elección de presidencial, o como decía mi artículo el domingo, incluso podría perder la Junta de Condominio Miraflores. Porque dentro del propio chavismo va a haber rechazo a él. Justamente, y ya estamos en la recta final de esta conversación, Luis Vicente, justamente de eso quería hablar. Yo no sé qué estudios más recientes tienes allí en Data Analysis, pero si nos tocara ahorita una evaluación, en la anterior conversación que tuvimos tú y yo, me decías en este momento, que en ese momento el presidente Maduro, según tu criterio, no solamente perdía de calle con un gran margen el referéndum revocatorio, sino que el PSUV perdería las elecciones presidenciales a realizarse 30 días después y que de las 24 gobernaciones, por lo menos 20 las perdería. ¿Esta situación qué tanto se ha ampliado o disminuido? Bueno, la situación empeora para el gobierno cada día, porque la situación económica del país se deteriora y porque no hay una confianza en que el gobierno tenga la capacidad de resolverlo. Yo creo que ambas variables son negativas, no solamente la evaluación negativa puntual, sino sobre todo que la respuesta del gobierno ha sido muy mala y la gente no tiene confianza en ella. Entonces, obviamente el gobierno sigue perdiendo respaldo popular y las posibilidades de ganar una elección son, bueno, dirían los ingenieros, un límite que tiende a cero. La posibilidad de que ganen es prácticamente imposible. Entonces, eso también explica por qué el gobierno actúa en un plano distinto. Y el plano distinto es evitar, demorar, rechazar la elección, cualquiera que ella sea. Y eso hace muy poco probable que haya un referéndum en el 2016 o una elección de gobernadores en el 2016, a menos que la oposición lograra una presión realmente brutal. Y eso pues está por verse. Está por verse, esa es quizás la frase que rescato de lo que dices, que está por verse que se produzca el referéndum este año. ¿Existe en Data Analysis algún estudio sobre cuál sería la reacción del pueblo venezolano si no se produce el referéndum revocatorio este año? Mira, la gente es mucho más apática de lo que la gente cree. Es decir, este cuento de que es que si no hay referéndum revocatorio, los venezolanos se vuelven como Hulk y acaban, eso depende. Eso depende de quién lo conduzca. Eso depende de si tienen confianza, por ejemplo, en una alternativa. Si alguien los hace soñar. Pero también existe el escenario que no pase nada, que se habitúen y que además empiecen a pensar que, bueno, a lo mejor vale la pena que sea en el 17 para que haya una negociación y en vez de un cambio que pudiera ser peligroso, más bien se produzca un acuerdo para un líder moderado de transición que pueda hacer unos cambios y conducirnos a una elección en el 2019. No había ahora en este momento, según lo que ustedes manejan como data, ningún líder en la oposición que enamore a la población. Hay líderes que tienen popularidad. Obviamente los líderes clásicos como Leopoldo López y Enrique Capriles tienen niveles de soporte popular importantes. También lo tiene Henry Ramos, que ha aparecido en la escena de manera importante como la cabeza de la Asamblea Nacional y con una posición muy sexy, digamos, ese discurso, tú sabes, como simpaticón, inteligente, pero por otro lado también irreverente, etc. Eso le ha generado cierto nivel de apoyo que puede convertirlo en un líder importante. Pero también está Henry Falcón, el gobernador
del Estado Lara, que no es atractivo en los opositores radicales, pero es muy atractivo en los independientes, que antes eran chavistas y hoy sienten que vale la pena un cambio, pero también un cambio moderado. ¿Qué mantiene Entonces, Henry Falcón? ¿Qué mantiene el nombre de Henry Falcón en las encuestas si uno no ve que Henry Falcón haga nada? No, sí hace. Primero hace publicidad, tiene publicidad en Venezuela. Eso, hace publicidad. Y televisiva, que es además muy masiva. Pero además tiene la propuesta moderada. Él tiene un discurso distinto al resto, que es más bien de integración entre el chavismo y la oposición, y eso resulta atractivo para los independientes que antes eran chavistas, que hoy rechazan a Maduro, pero que no se sienten confortables con los opositores tradicionales. Luis Vicente, de verdad que te agradezco mucho porque sé que hiciste un gran esfuerzo para que pudiéramos conectar con el Skype, venías de otro compromiso, así que muchísimas gracias por estar en el programa. Estamos bien pendientes de los trabajos de campo que hacen ustedes en Data Analysis, porque sé que cuando a veces dices cosas que mucho no le gustan a la gente, al final terminan pasando y es mejor escucharlas en el momento que las dice. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Un gran abrazo. Amigo Luis Vicente León, presidente de la compañía encuestadora Data Analysis. Quiero decirles que mañana, durante nuestra transmisión, estaremos bien pendientes de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, ofrecerles disculpas en nuestro nombre y del diputado Enrique Márquez. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de última hora de la tarde, principios de la noche, atrajo su atención para una reunión de parlamentarios que se lleva a efecto en este momento, pero vamos a llevarles a ustedes durante nuestra transmisión de este martes la sesión de la Asamblea Nacional, primero para conocer la posición del Parlamento con relación a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia y también para que ustedes conozcan lo que allí se desarrolla. Ha sido un placer y un honor trabajar para ustedes. Mi compañera Carla Angola estará nuevamente con nosotros este martes. Continúen en sintonía del Venezolano TV. Este programa fue presentado por... El maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics. Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.